Hola chicos, espero se encuentren todos muy bien. Vamos a comenzar con nuestra primera clase sobre un pequeño repaso de estadística, algunas propiedades de esperanzas, varianzas y covarianzas que van a ser súper útiles durante el curso. Entonces, veamos el ejercicio 1, sea epsilon 1 y epsilon 2 variable aleatoria, independiente y idénticamente distribuida, con media 0 y varianza sigma cuadrado. Entonces, a su vez, sea x1 igual a epsilon 1 y x2 una combinación de los dos epsilon, rho por epsilon 1 más raíz de 1 menos rho cuadrado por epsilon 2. Y además consideren que rho está entre menos 1 y 1. Entonces, primera pregunta, ¿cuál sería la esperanza de x1? Y segunda pregunta, ¿cuál sería la esperanza de x2? Entonces, bueno, lo primero, la esperanza de x1, recuerden que x1 es exactamente igual a epsilon 1. Entonces, la esperanza de x1 es lo mismo que decir esperanza de epsilon 1. Y a su vez, ustedes saben que epsilon 1 y epsilon 2 tienen media 0. Por tanto, la esperanza de epsilon 1 es igual a 0 y por tanto la esperanza de x1 es igual a 0. Ahora veamos qué pasa con x2. La esperanza de x2, bueno, x2 es igual a todo esto. Entonces, la esperanza de x2 es igual a la esperanza de rho por epsilon 1 más raíz de 1 menos rho cuadrado por epsilon 2. Ahora, recuerden que esperanza es un operador lineal. Entonces, la esperanza de la suma es la suma de la esperanza. Por tanto, esto podemos separarlo como la esperanza del primer término más la esperanza del segundo término. Ahora, noten que rho es una constante, que no es una variable aleatoria. Por ende, puede salir de la esperanza multiplicando. Fíjense que la esperanza de rho por epsilon 1 es lo mismo que rho por la esperanza de epsilon 1, y lo mismo ocurre acá. Raíz de 1 menos rho cuadrado por epsilon 2 en la esperanza es lo mismo que raíz de 1 menos rho cuadrado por la esperanza de epsilon 2. Y de nuevo, recuerden que el valor esperado de epsilon 1 y de epsilon 2 es 0. Por tanto, este término es 0, este término es 0, y por tanto la esperanza de x2 es exactamente igual a 0. Por tanto, ambas variables aleatorias, x1 y x2, tienen el mismo valor esperado. Ahora veamos qué pasa con la varianza. ¿Cuál será la varianza de x1 y cuál será la varianza de x2? Bueno, de nuevo, recuerden que x1 es igual a epsilon 1. Por tanto, la varianza de x1 es igual a la varianza de epsilon 1. Y por el enunciado sabemos que la varianza de epsilon 1 y de epsilon 2 es sigma cuadrado. Por ende, la varianza de x1 en este caso es exactamente igual a sigma cuadrado. Ahora veamos qué pasa con la varianza de x2. Recuerden que por definición de varianza, varianza de A es igual a la esperanza de A cuadrado menos la esperanza de A al cuadrado. Por ende, varianza de x2 es igual a la esperanza de x2 cuadrado menos la esperanza de x2 al cuadrado. Pero de la parte A del ejercicio, nosotros sabemos que la esperanza de x2 es igual a 0. Por ende, en este caso, la varianza de x2 es exactamente igual a la esperanza de x2 al cuadrado. Ahora, x2 es igual a todo esto. Por ende, si le damos al cuadrado, bueno, hay que desarrollar el binomio. Entonces tenemos el cuadrado del primer término más dos veces el primero por el segundo más dos veces el cuadrado del segundo término. Entonces finalmente tenemos la esperanza de rho cuadrado por epsilon 1 al cuadrado más dos veces rho por epsilon 1 por epsilon 2 por raíz de 1 menos rho cuadrado más 1 menos rho cuadrado por epsilon 2 al cuadrado. Ahora de nuevo, esperanza es un operador lineal, entonces la esperanza es la suma de la suma de las esperanzas. Por ende, esto lo podemos separar en tres esperanzas distintas: la esperanza de este término, más la esperanza de este término, más la esperanza de este término. Noten que la esperanza del primer término, rho, recuerden que no es una variable aleatoria. Por ende, la podemos sacar de la esperanza y esto nos queda rho cuadrado por la esperanza de epsilon 1 al cuadrado. Con el segundo término ocurre lo mismo. Fíjense que 2 rho y raíz de 1 menos rho cuadrado son constantes, no son variables aleatorias. Por ende pueden salir también de la esperanza. Y por ende esto nos queda 2 por rho por raíz de 1 menos rho cuadrado por la esperanza del producto entre epsilon 1 y epsilon 2. Y finalmente con el último término pasa lo mismo. Este término completo es una constante y puede salir de la esperanza. Entonces, vamos viendo qué pasa. Noten que en el primer término nos queda esperanza de epsilon 1 al cuadrado. Pero recuerden que por definición de varianza, varianza es la esperanza, por ejemplo la varianza de A es la esperanza de A cuadrado menos la esperanza de A al cuadrado, igual como hicimos acá la definición. Por ende, la varianza de epsilon 1, por ejemplo, sería igual a la esperanza de epsilon 1 al cuadrado menos la esperanza de epsilon 1 al cuadrado. Pero por definición, en el ejercicio, nosotros sabemos que la esperanza de epsilon 1 es igual a 0. Por ende,
este término completo es igual a 0. Por ende, la varianza de epsilon 1 es simplemente igual a la esperanza de epsilon 1 al cuadrado, que es este término que tenemos acá. Pero además, en el ejercicio, por definición, por enunciado, nos están diciendo que la varianza de epsilon 1 es igual a sigma cuadrado. Por ende, la varianza de epsilon 1, que es igual a sigma cuadrado, es igual a la esperanza de epsilon 1 al cuadrado. Por ende, este término completo es igual a sigma cuadrado. Entonces, este primer término queda igual a rho cuadrado por sigma cuadrado. Y noten que el mismo argumento se puede utilizar en la última componente. Vamos a tener entonces 1 menos rho cuadrado multiplicado por la esperanza de epsilon 2 cuadrado. Pero epsilon 2 tiene las mismas propiedades que epsilon 1. Por ende, este término completo también lo podemos reemplazar como sigma cuadrado. Por ende, este término completo queda como 1 menos rho cuadrado por sigma cuadrado. Entonces, lo único que nos está faltando acá por determinar es qué pasa con la esperanza del producto entre epsilon 2 y epsilon 1. Noten que en el enunciado se nos dice que epsilon 1 y epsilon 2 son variables aleatorias independientes. Y dado que las variables aleatorias acá son independientes, eso implica que la covarianza es 0. Recuerden que independencia implica covarianza 0, pero no necesariamente al revés. ¿Okay? Entonces, dado que sabemos que son independientes, yo sé que la covarianza entre epsilon 1 y epsilon 2 es 0. Ahora, ¿por qué es importante eso? Noten que la covarianza entre epsilon 1 y epsilon 2 es igual a la esperanza del producto, por ende la esperanza entre epsilon 1 y epsilon 2, menos la esperanza del primero, la esperanza de epsilon 1, por la esperanza del segundo, o sea, por la esperanza de epsilon 2. Entonces, por definición de covarianza, nosotros sabemos que esto es verdad. Ahora, de nuevo, recuerden que por el enunciado nosotros sabemos que la esperanza de epsilon 1 es 0 y la esperanza de epsilon 2 es 0. Por ende, este término completo es 0. Por ende, nosotros en este caso sabemos que la covarianza entre epsilon 1 y epsilon 2 es exactamente igual a la esperanza del producto, la esperanza entre epsilon 1 y epsilon 2. Y además, como sabemos que epsilon 1 y epsilon 2 son independientes, nosotros sabemos que la covarianza tiene que ser igual a 0. Por ende, la esperanza del producto en este caso necesariamente es 0. Y por ende, entonces, en nuestro ejercicio, en nuestro desarrollo, sabemos que este término completo es 0. Por ende, este término se cancela. Y finalmente, entonces, tenemos que la varianza de x2 es igual a rho cuadrado por sigma cuadrado más 1 menos rho cuadrado por sigma cuadrado. Noten que entonces nosotros podemos factorizar por sigma cuadrado y vamos a tener rho cuadrado más 1 menos rho cuadrado. Noten que los rho cuadrados se me cancelan y finalmente me queda que la varianza de x2 es igual a sigma cuadrado. O sea, no solamente las esperanzas son iguales, 0 y 0, sino que las varianzas también son iguales, sigma cuadrado y sigma cuadrado. Ok, vamos a la siguiente pregunta. ¿Qué pasa ahora con la covarianza entre x1 y x2 y con la correlación entre x1 y x2? Entonces, vamos viendo. La covarianza entre x1 y x2 es exactamente igual a la esperanza del producto menos la esperanza del primero por la esperanza del segundo. Ahora, por el ejercicio 1, nosotros sabemos que la esperanza de x1 es 0 y la esperanza de x2 es 0. Por ende, en este caso, la covarianza entre x1 y x2 es exactamente igual a la esperanza del producto, a la esperanza de x1 por x2. Ahora, noten que x1 era igual a epsilon 1 y x2 era igual a todo esto que está acá. Entonces simplemente reemplazamos. Ahora de nuevo, recuerden que nosotros podemos separar esto en dos esperanzas. Entonces nos va a quedar la esperanza de este término más la esperanza de este término multiplicado por epsilon 1. Entonces la esperanza del primer término me queda esperanza de epsilon 1 cuadrado por rho. Y de nuevo, rho puede salir de la esperanza porque no es una variable aleatoria. Entonces finalmente nos queda este término que está acá. Y el segundo término va a quedar esperanza de epsilon 1 por epsilon 2 multiplicado por raíz de 1 menos rho cuadrado. Pero no, ese término puede salir de la esperanza. Entonces finalmente nos queda esto que está acá. Ahora, ya sabemos del ejercicio anterior que la esperanza de epsilon 1 por epsilon 2 es la covarianza entre epsilon 1 y epsilon 2 y sabemos por el enunciado que, como son independientes, eso es igual a 0. Por ende, este término completo se cancela. Y además del ejercicio anterior, como nosotros sabemos que la esperanza de epsilon es igual a 0, por ende, la varianza de epsilon 1 es igual a la esperanza de epsilon 1 cuadrado, y nosotros sabemos por enunciado que eso es igual a sigma cuadrado. Por ende, rho por la esperanza de epsilon 1 al cuadrado es exactamente igual a rho por sigma cuadrado. Ahora, ¿qué pasa con la correlación? Bueno, por definición, la correlación entre A y B es igual a la covarianza entre A y B
dividido raíz de la varianza de A por la varianza de B. Ahora, acabamos de calcular la covarianza entre x1 y x2. Sabemos que es ρ por sigma cuadrado. Y de los ejercicios anteriores, nosotros sabemos que la varianza de x1 era igual a la varianza de x2. Y en los dos casos era sigma cuadrado. Por ende, fíjense que en el denominador me queda raíz de sigma cuadrado por sigma cuadrado. Como está en raíz, me queda en el denominador sigma cuadrado. Eso se me cancela con el sigma cuadrado del numerador. Y finalmente esto queda exactamente igual a ρ. Ahora veamos la siguiente pregunta. ¿Qué pasará con la esperanza de xp? P de promedio. ¿Okay? Entonces, definamos xp como el promedio entre x1 y x2. O sea, x1 más x2 dividido 2. Bueno, si tenemos la esperanza de xp, eso entonces es lo mismo decir que la esperanza de x1 más x2 dividido 2. Ahora, el 2 es una constante y por ende lo podemos sacar de la esperanza multiplicando. Entonces, esto es lo mismo que decir un medio por la esperanza de x1 más x2. Ahora, si reemplazamos x1 y x2, bueno, vamos a tener epsilon 1 más x2, que es rho epsilon 1 más raíz de 1 menos rho cuadrado por epsilon 2. Y ahora, al igual como lo hemos visto en todos los ejercicios anteriores, fíjense que esperanza es un operador lineal, la esperanza es la suma de la esperanza, y por ende esto lo podemos separar como la esperanza de epsilon 1 más rho por la esperanza de epsilon 1 más raíz de 1 menos rho cuadrado por la esperanza de epsilon 2. Y ahora nosotros sabemos que la esperanza de epsilon 1 y la esperanza de epsilon 2 es 0, por ende este término es 0, este término es 0, este término es 0, y finalmente la esperanza de este promedio es exactamente 0. Ahora veamos qué ocurrirá con la varianza xp, porque hasta aquí es curioso. x1 era 0, x2 es 0, el promedio me dio 0. Ahora veamos qué pasa con la varianza xp. Teníamos sigma cuadrado, veamos qué pasa con la varianza del promedio. Entonces, la varianza xp va a ser la varianza x1 más x2 dividido 2. Ahora, como tenemos una constante, podemos sacarla de la varianza, pero como es varianza, esto sale al cuadrado. Entonces, sale como 1 partido 2 al cuadrado. Entonces, por varianza x1 más x2. Ahora, importante, recuerden que, a diferencia de la esperanza, varianza no es un operador lineal. La varianza es la suma, no necesariamente es la suma de las varianzas. Entonces, esto no lo vamos a desarrollar como la varianza x1 más la varianza x2. Esto va a ser la varianza x1 más la varianza x2 más dos veces la covarianza entre x1 y x2. Solo en el caso en que x1 y x2 sean independientes o que la covarianza sea 0, nosotros podemos asumir que la varianza es la suma de las varianzas. Pero en general no tiene por qué ser así. En particular cuando las variables no son independientes o al menos no son linealmente independientes, eso no va a ocurrir. ¿Ok? Entonces esto nos va a quedar un cuarto por la suma de las varianzas más dos veces la covarianza entre x1 y x2. Ahora, ¿cuál es la gracia? Nosotros del ejercicio anterior sabemos cuál es la covarianza entre x1 y x2. Es ρ por sigma cuadrado. Por ende, este término de acá me queda como dos veces ρ por sigma cuadrado. Y nosotros sabemos de los ejercicios anteriores que la varianza de x1 es igual a la varianza de x2 y es sigma cuadrado. Por ende, fíjense que nosotros acá tenemos 2 sigma cuadrado y acá 2 sigma cuadrado. Por ende podemos factorizar por 2 sigma cuadrado. Esto me queda entonces como un cuarto por 2 sigma cuadrado por 1 más ρ. Este 2 se me cancela con este 2 de acá abajo. Y finalmente nos queda que la varianza del promedio es sigma cuadrado por 1 más ρ partido 2. Entonces fíjense que haber tenido esta variable aleatoria que es como el promedio entre las dos variables aleatorias, no cambió el valor esperado, pero sí cambió la varianza. Vamos ahora a un ejercicio quizás un poco más desafiante, quizás un poco más largo, pero ya habiendo hecho este pequeño recuento de propiedades, quizás se haga un poco más fácil. Entonces, imaginemos que tenemos x, z y u, variables aleatorias, donde la esperanza de u es 0, la esperanza de x por z por u es 0, y la varianza de u es sigma cuadrado. Imaginemos que sigma cuadrado es distinto de 0, mayor que 0, mayor estricto. Ahora, además, supongamos que x y z son independientes. Ahora, imaginemos que tenemos una variable aleatoria que es y igual a alfa más beta por xz más u, donde alfa y beta pertenecen a los reales y son distintos de 0. ¿Okay? Fíjense que no es por casualidad que esto tenga un parecido bastante grande a una regresión. ¿Okay? Vamos a ir viendo qué cosas van pasando. Entonces, primera pregunta, exprese la varianza de x por z en función de la esperanza de x, la esperanza de z, la varianza de x y la varianza de z. Ok, entonces fíjese que por definición la
como lo hacíamos hace un rato, la varianza de A es la esperanza de A cuadrado menos la esperanza de A al cuadrado. Ahora, reemplacen A por X por Z. Entonces, fíjense que la varianza de XZ es, bueno, la esperanza de XZ cuadrado menos la esperanza de XZ al cuadrado. Entonces, la esperanza de XZ cuadrado, bueno, es la esperanza de X cuadrado por Z cuadrado. Ahora, noten algo importante del el enunciado. X y Z son independientes. Entonces, si yo tengo la esperanza del producto, eso en general no es la esperanza de uno por la esperanza del otro. Eso es verdad sí, solo si las variables aleatorias son independientes. Y este es el caso. Entonces, fíjense que la esperanza de X por Z, yo la podría desarrollar como la esperanza de X por la esperanza de Z. Solamente porque X y Z son independientes. Si no, eso no sería posible. ¿Okay? Y lo mismo ocurre acá. La esperanza de X cuadrado por Z cuadrado lo puedo separar como la esperanza de X cuadrado por la esperanza de Z cuadrado, como lo tenemos acá. Dado que son independientes, la esperanza de X cuadrado y Z cuadrado es igual a la esperanza de X cuadrado por la esperanza de Z cuadrado. Y lo mismo ocurre acá. La esperanza de X por Z es igual a la esperanza de X por la esperanza de Z. ¿Okay? Entonces finalmente me queda que la varianza de X por Z es igual a la esperanza de X cuadrado por la esperanza de Z cuadrado menos la esperanza de X por la esperanza de Z, todo eso al cuadrado. ¿Okay? Ahora, noten lo siguiente. La varianza de X es igual a la esperanza de X menos la esperanza de X al cuadrado. Eso ya lo hemos repetido varias veces. Entonces, si yo despejo la esperanza de X cuadrado, bueno, eso es igual a la varianza de X más la esperanza de X al cuadrado. Y lo mismo pasa con Z. La esperanza de Z cuadrado es igual a la varianza de Z más la esperanza de Z al cuadrado. Entonces, fíjense que la varianza de XZ es igual a la esperanza de X cuadrado, pero la esperanza de X cuadrado es igual a la varianza de X más la esperanza de X al cuadrado. O sea, este término completo. Este término en definitiva es la esperanza de X cuadrado. ¿Okay? Eso está multiplicado por la esperanza de Z cuadrado. Y como acabamos de decir, la esperanza de Z cuadrado es igual a la varianza de Z más la esperanza de Z al cuadrado. ¿Okay? Y finalmente nos queda la esperanza de X por la esperanza de Z al cuadrado. ¿Okay? Este término que tenemos acá. Ahora, desarrollemos un poco. Fíjense que acá tengo una multiplicación. Expandamos estos dos términos. Entonces, esto nos va a quedar varianza de X por varianza de Z, que es el primer término que tengo acá, más la varianza de X por la esperanza de Z cuadrado, que es este término de acá, la esperanza de X cuadrado por la varianza de Z, que es este término que tengo acá, y la esperanza de X cuadrado por la esperanza de Z al cuadrado, que es este término que tenemos acá, menos la esperanza de X por la esperanza de Z al cuadrado. Fíjense entonces que este cuadrado puede pasar acá y acá, me va a quedar esperanza de X cuadrado, esperanza de Z cuadrado, y entonces estos dos términos son iguales. Pero tiene signo contrario, entonces esto se me cancela y esto es un gran cero. Por ende, la varianza de XZ son simplemente estos tres primeros términos. Varianza de X por varianza de Z, más varianza de X por esperanza de Z al cuadrado, más esperanza de X al cuadrado por la varianza de Z. Ok, vamos a la siguiente pregunta. Exprese la esperanza de Y y la varianza de Y en función de la esperanza de X, la esperanza de Z, la varianza de X y la varianza de Z. Bueno, entonces partamos viendo la esperanza de Y. Recuerden que Y es igual a alfa más beta xz más U. Entonces en definitiva tenemos que aplicar un operador de esperanza sobre todo esto. Entonces fíjense que la esperanza de Y va a ser igual a la esperanza de alfa más beta xz más U. Y de nuevo, esto es un operador lineal, entonces esto se puede separar como la suma de la esperanza. Alfa dijimos que era una constante dentro de los reales, entonces la esperanza de una constante es la constante, entonces la esperanza de alfa es alfa. En el ejercicio, por definición, nosotros dijimos que la esperanza de U era igual a 0, entonces la esperanza de este último término es igual a 0. Y finalmente entonces me queda beta por la esperanza de xz, que es este término que está acá. Ahora, recuerden que por definición x y z son independientes, por ende la esperanza del producto de dos variables independientes se puede separar como el producto de la esperanza. Y por ende esto me queda como alfa más beta por la esperanza de x y por la esperanza de z. Ahora, fíjense que me pidieron expresar la esperanza de y en función de la esperanza de x, en función de la esperanza de z y de las varianzas. Entonces, acá no tenemos problema. Lo expresamos simplemente como función de la esperanza. Entonces, hasta acá estamos bien. Ahora veamos qué pasa con la varianza. La varianza de y, entonces, es la varianza de todo esto que está acá. Uno podría decir, bueno, esto es la varianza de una suma, entonces vamos a tener
cada una de las varianzas y vamos a tener las covarianzas de todos los productos, ¿cierto? Pero fíjense que el primer término es una constante. Me queda la varianza de alfa en definitiva. Pero bueno, la varianza es una constante cero. Una constante no se dispersa de la media. Entonces, ese término se cancela. Luego tenemos estos dos términos. Podríamos pensarlo como la varianza de esto más esto. Fíjense entonces que el primer término vamos a tener la varianza de beta por xz. Y beta es una constante. Entonces sale de la varianza, pero sale al cuadrado. Entonces nos va a quedar beta cuadrado por la varianza de xz. Vamos a tener además la varianza de u y vamos a tener dos veces la covarianza entre beta por xz con u. Ahora, fíjense que cuando yo tengo dos veces la covarianza entre beta xz con u, las constantes salen multiplicando. Entonces en este caso el beta sale multiplicando. Por ende esto nos queda dos veces beta por la covarianza entre xz y u. Entonces, si desarrollamos eso un poco más, fíjense que la varianza de u, por definición, está dada en el enunciado. La varianza de u es sigma cuadrado. Por ende, esto es igual a beta cuadrado por la varianza de xz más la varianza de u, que es sigma cuadrado, más dos veces beta por la covarianza de xz con u. Pero recuerden que por definición la covarianza de A con B es igual a la esperanza del producto menos la esperanza del primero por la esperanza del segundo. Entonces la covarianza entre xz y u es igual a la esperanza de xz por u menos la esperanza de xz por la esperanza de u. Ahora de nuevo, recuerden que por enunciado la esperanza de u es igual a 0. Por ende este término completo se cancela. ¿Okay? Bueno, este término entonces completo se cancela y además por enunciado sabemos que la esperanza de x por z por u es igual a 0. Por ende, este término que está acá también es igual a 0 y este término completo muere. Finalmente entonces nos queda que la varianza de y es igual a beta cuadrado por la varianza del producto más sigma cuadrado. Pero recuerden que yo quiero expresar esto en términos de las esperanzas y las varianzas de x y z, no en función de la varianza del producto en definitiva. Pero fíjense que de la parte A nosotros logramos expresar la varianza de x por z en función de las esperanzas y las varianzas. Entonces fíjense que de este término que está acá podemos expandirlo con el resultado que encontramos acá y por ende la varianza de xz es igual a la varianza de x por la varianza de z más la varianza de x por la esperanza de z cuadrado más la varianza de z por la esperanza de x cuadrado. Y por ende, al reemplazar acá, esto nos va a quedar sigma cuadrado más beta cuadrado por la varianza de x por la varianza z más beta cuadrado por la varianza de x por la esperanza de z cuadrado más beta cuadrado por la varianza z por la esperanza de x cuadrado. Entonces ahí efectivamente ya tenemos todo expresado en términos de las varianzas y de las esperanzas de cada una de las variables aleatorias en particular. ¿Okay? No. Ahora sigamos con algunas preguntas. Consideremos para este apartado en particular, para este apartado C, que u es igual a 0. ¿Okay? Entonces, asumiendo u igual a 0, tratemos de expresar la covarianza de y con x en función de la esperanza de z y de la varianza de x. ¿Ok? Entonces, primero, recuerden que la covarianza entre y x es lo mismo que la covarianza de x y podemos reemplazar y, que sería alfa más beta por xz más u. Pero en este caso particular asumimos que u era igual a 0. Por ende, acá no aparece nada más. Entonces esto me queda la covarianza de x con alfa, pero alfa es una constante. Entonces la covarianza entre una variable aleatoria y una constante es 0. Entonces este término muere. Más la covarianza entre x y beta por x por z. Ahora, beta es una constante acá, entonces puede salir de la covarianza y me queda entonces beta por la covarianza entre x y xz. Entonces me queda solamente esto que está acá. Ahora, por definición de covarianza, esto es lo mismo que decir la esperanza de x por xz, o sea, la esperanza de x cuadrado z, menos la esperanza de x por la esperanza de xz. Entonces aquí simplemente desarrollé por la definición de covarianza. Ahora de nuevo, recuerden que x y z son independientes. ¿Okay? Entonces fíjense que en este término de acá, decir la esperanza de xz es lo mismo que decir la esperanza de x por la esperanza de z, solo porque son independientes. Entonces fíjense que esto que está acá lo podemos desarrollar de esta manera. ¿Okay? Entonces fíjense que acá
tengo una esperanza de x al cuadrado. Y acá, dado que x y z son independientes, esto puedo separarlo con la esperanza de x cuadrado multiplicado por la esperanza de z. Entonces fíjense que interesante, tengo la esperanza de x al cuadrado y acá tengo la esperanza de x cuadrado. Y ambos están multiplicados por la esperanza de z. Entonces fíjense que acá podemos factorizar por la esperanza de z y esto me queda esperanza de z por esperanza de x cuadrado menos esperanza de x al cuadrado. ¿Y qué es eso? Bueno, esa es la definición de varianza. Entonces finalmente esto es lo mismo que decir beta por la esperanza de z por la varianza de x. Por tanto, la covarianza entre y y x es igual a beta por la varianza de x por la esperanza de z. Entonces fíjense que efectivamente logramos expresarlo solamente en función de la esperanza de z y en función de la varianza de x. Ahora, volvamos a los supuestos originales. Supongamos que u es distinto de 0. Entonces tratemos de expresar beta en función de los momentos de y de x por z. O sea, en definitiva, en función de la esperanza, de las varianzas y de las covarianzas. ¿Okay? Entonces fíjense que y es igual a esto que está acá, lo que les decía que tiene como pinta de regresión. Fíjense que yo podría multiplicar todo por xz, a la izquierda y a la derecha. Entonces, si multiplico por xz, esto me va a quedar y por xz, alfa por xz, más beta por xz por xz, o sea, xz al cuadrado, más u por xz. Fíjense que yo puedo aplicar un operador de esperanza a toda la expresión. Entonces, si aplicamos esperanza, esto nos queda la esperanza de yxz igual a la esperanza de alfa xz, pero alfa es una constante, por ende puede salir de la esperanza. Esto nos queda la alfa por la esperanza de xz. Más entonces la esperanza de todo esto, pero de nuevo beta puede salir de la esperanza y nos queda beta por la esperanza de x cuadrado por z cuadrado. Más entonces la esperanza de uxz. ¿Okay? Ahora, fíjense que la esperanza de uxz, por definición en el ejercicio, en el enunciado, es igual a 0. Por ende, este término completo se cancela. Ahora, por otro lado, fíjense que si tenemos la regresión original o el modelo original, esto de y igual a alfa más beta, etc., nosotros podemos aplicar esperanza. Nosotros sabemos que la esperanza de u es igual a 0. Por ende, la esperanza de y es igual a la esperanza de alfa más beta por la esperanza de xz. Por ende, esto que está acá. Esperanza de y igual a alfa, la esperanza de alfa es alfa, más beta por la esperanza de xz. Fíjense que podríamos multiplicar todo esto por la esperanza de xz. Entonces, ¿cómo nos queda esto? Nos va a quedar la esperanza de y por la esperanza de xz, lo que está acá, más alfa por la esperanza de xz, lo que está acá, más beta por la esperanza de xz por la esperanza de xz. O sea, beta por la esperanza de xz al cuadrado. Ahora, fíjense que por definición, covarianza de y con xz es igual a la esperanza de y por xz menos la esperanza de y por la esperanza de xz. ¿Ok? Ahora, ¿qué pasa con la esperanza de y con xz? Nosotros sabemos cuánto es. Esta es la esperanza de y xz. Es alfa por la esperanza de xz más beta por la esperanza de x cuadrado z cuadrado. O sea, este término que tenemos acá. Menos entonces la esperanza de y por la esperanza de xz. ¿Qué es la esperanza de y por la esperanza de xz? Bueno, es este término completo que tenemos acá. Entonces tenemos menos alfa por la esperanza de xz menos beta por la esperanza de xz al cuadrado. Ahora, fíjense que me quedó el mismo término acá y acá, pero tienen signo contrario. Entonces estas cosas se me cancelan. Y finalmente, fíjense que estos dos términos quedaron multiplicados por beta. Podríamos factorizar por beta entonces. Si factorizamos por beta, esto nos va a quedar beta por la esperanza de x cuadrado z cuadrado menos la esperanza de xz al cuadrado. Entonces, si quieren, llamen a xz a, me queda la esperanza de a cuadrado menos la esperanza de a al cuadrado. Eso entonces es, por definición, la varianza de a. Por ende, esto nos queda beta por la varianza de x por z. Noten entonces que si la covarianza de y con xz es igual a beta por la varianza de xz, lo que estamos diciendo entonces es que si despejamos, beta es igual a la covarianza de y con xz dividido por la varianza de xz. Eso es precisamente lo que queríamos. Queríamos expresar todo esto en función de los momentos de y de xz. Ahora, obviamente este resultado es un resultado conocido. Fíjense que si esto es como un modelo de regresión, bueno, el estimador de beta por mínimos cuadrados ordinarios debería ser la covarianza entre y esta variable que está acá, que es xz, dividido la varianza de esta variable que está acá, que es xz.
que es precisamente lo que encontramos, la varianza de y con xz dividido la varianza de z. Ya chicos, eso sería todo por hoy. Cualquier duda, cualquier pregunta, por favor háganmela llegar. Mi correo es nicolas.hardy.hernandez@gmail.com. Les voy a dejar mi número también. Mi correo es más 569-880-552-88. Cualquier cosa, por favor, escríbame. Mucho ánimo y buena semana a todos.